¿Cuál es el objeto de su visita a nuestro país? Bueno, en primer lugar, mi objetivo principal era venir a visitar colegios judíos en México, porque la reputación de excelencia y de formación en valores por parte de las comunidades judías mexicanas es verdaderamente única en el mundo. Entonces, he venido a aprender sobre lo que está ocurriendo. Uno de los asesores nuestros en Madrid, el Rav Yerahmiel Badilka, que tiene mucha experiencia en México, que estudió aquí durante años, me habló maravillas de diferentes comunidades, de diferentes colegios, y he venido a tratar con un par de colegios durante el día de hoy. Después vine a ver al Comité Central, donde tengo muchos amigos que están sirviendo, Salomón Achar, ahora Rafael Zaga en el pasado, que son amigos que encontramos en diferentes foros judíos internacionales. Y ese ha sido mi objetivo principal y fundamental de vida. Llegué esta mañana de Madrid, me quedaré un día y medio más y volveré a Madrid, pero con la intención de volver. ¿Qué le ha parecido nuestra comunidad? Bueno, yo creo que hay pocos lugares en el mundo que pueden tener la certeza, como ustedes tienen aquí, de hacer las cosas bien. Aquí se hacen las cosas muy bien. Se hace muy bien en el sentido que, evidentemente, los judíos somos siempre un poquito especiales, dependiendo de dónde venimos y en qué país residimos, etc. Pero luego hay unos programas, digamos, que vertebran la unidad de las comunidades, y el CDI es una buena prueba de ello. El poder tener a diferentes elementos comunitarios de diferentes orígenes y tenerles todos debajo de un mismo techo y hacer actividades de manera recurrente y con esta dimensión realmente impresionante. A mí me parece algo que es un enorme logro de los 90 años de comunidades judías en México, de una transformación también de lo que eran los judíos mexicanos en sus inicios y lo que es hoy en día. Impresiona mucho. Yo no he visto algo así en ninguna parte del mundo, y créanme que yo viajo por Estados Unidos, por diferentes países del mundo, y no he visto esa combinación de dimensión y de excelencia programática. Porque dimensión de Estados Unidos hay comunidades judías muy grandes, pero combinando ambos factores, con ese nivel de intensidad, con ese nivel de sionismo, de conocimiento, me ha parecido muy impresionante. Realmente sé que vamos a aprender mucho de ustedes. ¿Qué podemos hacer para no siempre perder la batalla mediática? ¿Qué es lo que nos está pasando? Voy a empezar por lo que sí que hacemos desde la Federación de Comunidades Judías de España o la Comunidad Judía de Madrid. Específicamente trabajamos también con el gobierno o los grupos parlamentarios en temas, por ejemplo, como puede ser el otorgamiento de la nacionalidad española a los sefardíes de todo el mundo. Este es un proyecto en el que hemos trabajado de manera muy activa y estamos muy orgullosos que va a ser un enorme éxito. Y además es algo de justicia para todas las personas que tuvieron que irse hace 5 siglos de España, que mantuvieron su cultura y tradición y arraigo a la cultura española, allá donde estuvieran. Se nota en México, se nota en Turquía, se nota en diferentes lugares del mundo. Y en eso hemos sido muy activos. Y en cuanto a lo que tenemos que hacer desde un punto de vista mediático, lo primero es, hay que tener en cuenta que en el siglo XXI, si no comunicas, no existes. Y desafortunadamente, nosotros como judíos no tenemos una actitud natural de comunicar, y mucho menos de mentir. Nosotros no mentimos nunca y no manipulamos. De todo lo que nos intentan acusar es justamente lo que nosotros nunca hacemos, y por eso estamos perdiendo la batalla de doctrinas. Yo creo que hay que concienciarse del esfuerzo que hay que realizar. Igual que los judíos entendemos que la solución de continuidad para el judaísmo es trabajar en la identidad judía dentro de lo que son las familias judías, tenemos que entender que es fundamental que trabajemos en concienciar al mundo que nos rodea sobre la realidad de lo que somos los judíos y de la realidad de lo que es el Estado de Israel. Un fiel reflejo de pluralidad, diversidad. Esto es lo que es Israel y esto es lo que nos conoce. Ahora, hablando del proyecto de nacionalidad española para sefardíes, ¿por qué está aceptando ahora el gobierno, después de 500 años,
¿Qué es lo que lo motivó? Porque mucha gente dice quieren que los judíos regresen porque tienen dinero, porque... ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que los judíos que estamos en España no todos tenemos dinero y por lo tanto, las autoridades españolas lo saben también, pero sí que es cierto que los judíos en general traen riqueza por una manera de pensar abierta, emprendedora, lista para asumir más riesgos y además muy globalizada en su manera de entender la concepción del mundo. Entonces, es normal que España quisiera tener algún tipo de manera de atraer a los judíos como puede tenerlo para hacer hacia otros grupos que puedan ser algo bueno para su economía. Pero esta ley no va de esto. Nosotros cuando empezamos a trabajar justamente con las autoridades españolas, nuestro objetivo era permitir a comunidades judías sefardíes con problemas existenciales, como puede ser la venezolana o la turca, el poder tener el día de mañana algún tipo de salvoconducto de la Unión Europea para que no estuvieran en situaciones de peligro. Ese ha sido el objetivo para nosotros como judíos. Para España ha sido un gesto precioso en el que nos han demostrado un nuevo talante de cómo hacer las cosas hacia una minoría que ha sido parte intrínseca de su historia, que ha fomentado el español ahí donde estaba. Y por lo tanto es un acto más de justicia que un acto de cualquier tipo de interés. Yo no lo veo para nada como un acto de interés por parte de España. He oído ese tipo de rumores que, claro, ¿por qué no? Eso les viene muy bien. España ha estado ahora en una crisis, estuvo en el año 92 en otra crisis y, por ejemplo, no fue el caso. No hubo ningún intento de traer a judíos ni nada de esto. Es algo muy positivo que se lleve esto a cabo y, como nos dijo Su Majestad el Rey Don Juan Carlos en su junta hace unos meses, aunque hay cosas que no se pueden rehacer con el tiempo, lo que sí es importante es que se sepa que España está orgullosa de quienes han sido sus judíos y que España quiere que sus judíos se vuelvan a sentir en casa en España. ¿Y qué hay? ¿Qué es lo último que ha salido? Porque tenemos en México una minoría que proviene de criptojudíos, ya no sé si una minoría o una mayoría, porque el interés es enorme. Han estado muy al tanto de qué es lo que sucede. Tiene mucha gente interés en tener la nacionalidad española y en muchos casos pueden comprobar su herencia criptojudía. ¿Qué es lo que les puedes decir a estas personas? Porque a veces dicen que solamente los judíos son los que van a poder. No. El proyecto de ley dice claramente los sefardíes. Sin diferencia. Exacto, no hace una diferencia diciendo judíos sefardíes. Es decir, si usted tiene un apellido sefardí y acredita que su familia era judía sefardí y desde hace una generación o dos ya no siguen manteniendo su judaísmo, no importa, la ley sigue siendo una ley que permite que estos sefardíes, descendientes de sefardíes, puedan adherirse a la nacionalidad española. ¿Qué tal si son 10 generaciones? No importa si son 10 generaciones, porque al final es una cuestión de los apellidos y los orígenes. Entonces, hay todo un proceso que el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Exteriores de España han elaborado, todas la Federación de Comunidades Judías de España, de autentificación de un procedimiento para justamente definir quién es o no sefardí. Es un procedimiento largo, o sea, con toda una serie de requisitos que tienen que ver con conocimiento del español, con testimoniar a través de los apellidos. Hay apellidos que son muy obvios, ¿no? Pero si no, encontrar algún tipo de archivo a través de Ketubot de diferentes comunidades, certificaciones rabínicas, certificaciones de presidentes de comunidades judías. Entonces, en realidad es acreditar el sefardismo de las personas. Y creemos que es un momento verdaderamente especial porque histórico. Es histórico, sin lugar a dudas. Nosotros sabemos que en las próximas semanas esta tramitación parlamentaria
debería pasar porque hay una mayoría por parte del Partido Popular que es el que la presenta, pero también hay varias formaciones relevantes a nivel nacional, como puede ser el Partido Socialista, CiU, Convergencia y Unió, UPyN, UPyD, partidos tradicionalmente claros en cuanto a su apoyo a decisiones de Estado, y esta es una decisión de Estado, no es una decisión partidista, y creemos que pasará con una muy amplia mayoría y realmente será algo histórico. ¿Es cierto que que va a haber que ir a España para acreditar esta calidad de sefardí? Según lo que son los procedimientos, habrá que acreditarlo según las normas españolas. Es decir, dependiendo del dossier, y por lo tanto hay unos elementos que van conjugándose con otros, si usted solo tiene uno de los elementos necesarios, es posible que tenga que ir a España. Pero si tiene varios de los elementos necesarios, la acreditación en una oficina consular será suficiente. Esto sería un poco temerario que yo les explique en demasiado detalle lo que va a ser un procedimiento consular, mejor que lo haga el Consulado de España. Pero lo que sí que representa es un nuevo momento para nosotros, porque vamos a pasar de ser 30 y pico mil judíos españoles a una cifra muy importante que es muy difícil adivinar hoy en día. Con una diáspora. Con una diáspora. Interesante. ¿Y va a tener algún papel el Consulado de España en México, por ejemplo? Seguro. Porque la última vez que fuimos a preguntar no tenían ni idea de qué. Bueno, es que mientras la ley no transite y sea tramitada por el Parlamento, el resto es especulaciones. Yo lo que estoy haciendo como embajador en España es tocar de oído. Conozco lo que está ocurriendo, pero hasta que las últimas enmiendas parlamentarias sean aprobadas, todavía estamos hablando sin el toque final de la aprobación. Pero dése cuenta que para nosotros como judíos españoles lo que queremos con esta ley es que un gesto de amistad importante que se hace hacia la comunidad judía tome lugar. Y que además, si estamos ayudando a nuestros hermanos en lugares con dificultades, por supuesto que es algo fundamental. Pero no debe ser algo que fomente a la hilaridad, ¿no? Eso no es parte del objetivo de esta ley. ¿Cómo ayudaría a hermanos en otros lugares? Pues, por definición, personas que estén en países donde los judíos tengan dificultades en su relación con las políticas de Estado y que fomenten un antisemitismo o un antisionismo disfrazado, en realidad que es antisemitismo, pues les da la posibilidad de tener un pasaporte de un país importante en el concierto de las naciones y además un país de la Unión Europea. Entonces, por desgracia, los judíos sabemos que hay momentos en nuestra historia donde una nacionalidad, un pasaporte, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y sin querer entrar en elementos dramáticos, pero nos viene muy bien que algunas comunidades lo tengan. ¿Y cómo inició esta idea? ¿Cómo fue esta lucha? Bueno, como todos los procesos, nace de una serie de ideas, de personas que estuvieron trabajando durante años en que lo que ocurría de manera limitada en decisiones del Consejo de Ministros de España se extendía lo que se llama una carta de naturaleza, que era una concesión por parte del Consejo de Ministros, que el Consejo de Ministros decidía que una serie de personas pudieran tener ese derecho de ser españoles. Con la nueva ley deja de ser una concesión por parte del Consejo de Ministros a un derecho por parte de los sefardíes de todo el mundo. Eso es un matiz fundamental que realiza ese cambio. ¿De dónde viene tu sionismo, David? Mi sionismo seguramente viene de haberlo visto en mi casa. Como todo lo que ocurre en este tipo de situaciones. Mi padre es hijo de Abraham, Mauricio Achuel Toledano. Mauricio Achuel Toledano. Ha sido uno de los grandes líderes judíos europeos
y según me decía el propio primer ministro Netanyahu, uno de los grandes líderes judíos mundiales de los últimos 25 años. Entonces yo he tenido a mi padre como gran referencia, aparte de ser un filántropo, pero una persona que toda su vida fue muy valiente, fue un gran trabajador en la relación bilateral España-Israel, que ocurrió solo en el año 86, es decir, 7 años después de que Egipto firmara la paz con Israel, todavía no había relaciones bilaterales entre España y Israel. Y mi padre trabajó más de una década en que eso ocurriera, y gracias a Dios fue una de las personas clave en que eso ocurriera, y muchas cosas más. Pero como a todo esto, uno lo aprende en casa. Mi madre también se involucró mucho con organizaciones como Diana y Sol en España, es parte del Instituto Weizmann también, o sea, como en la parte del Board europeo. Pero yo creo que todo lo bueno hay que aprenderlo también en la casa, no solo darle la responsabilidad al colegio. Y yo trabajo mucho con mi mujer para que nuestros 3 chiquitos, que tienen 10, 8 años y 8 mesecitos, sepan la suerte que tenemos de ser judíos, no por ser diferentes y especiales, pero por la responsabilidad que eso implica, y la suerte que tenemos de vivir en el siglo XXI, que ser judío en este siglo tan abierto y donde tenemos un Estado propio es una bendición. Bueno, primero por tradición, también porque mi padre, que en paz descanse, fue amigo de prácticamente todos los primeros ministros de Israel desde el 48. Y bueno, yo, al ser hijo de mi padre y siempre he sentido una cercanía muy especial a Israel, pues todos los líderes israelíes que he podido conocer y Baruch Hashem, hay gente extraordinaria en Israel, pues siempre ha sido un privilegio poder conocerles. Y me gusta mucho la política israelí. Es una política muy dura, porque como es muy localista también, el cuerpo a cuerpo, los israelíes son muy brutos en su política, pero conjunta esa política dura local con una política internacional impresionante, ¿no? Porque realmente, a pesar de la dimensión pequeña que tiene el Estado de Israel, está siempre en el centro del mundo en cuanto a toda una serie de elementos, ¿no? Y bueno, pues sí, yo tengo la suerte de gozar de la amistad de personas en Israel que están en situaciones de poder temporal o lo que sea, y para mí mi manera de trabajar ese tipo de relaciones siempre ha sido la misma, y la aprendí también de mi familia, que es: lo importante no es de qué partido es cada uno, lo importante es nosotros como judíos de la diáspora apoyamos a Israel y apoyamos al gobierno de Israel, esté quien esté. Esa es la política. Yo tengo evidentemente mi posición en cuanto a una serie de temas concretos y demás, ¿no? Pero lo que decida el electorado israelí para mí es lo válido, porque hasta que yo esté viviendo en Israel y hasta que mis niños sirvan en la tzabá, no siento que yo tenga la legitimidad de creer que sé más que lo que viven los israelíes. Si se equivocan, tienen el derecho de equivocarse, pero yo tengo que estar apoyando al Estado de Israel como Estado nacional judío y hogar nacional judío. Hay mucho este dilema. ¿Puedo criticar a Netanyahu? ¿Debo criticar a Netanyahu? ¿O de plano dar un apoyo incondicional? Yo creo que el apoyo incondicional debe ser al Estado de Israel y a su legitimidad, porque lo que tenemos hoy en día es un asedio a un concepto tan básico que, si lo pensamos objetivamente, Israel es el único Estado de todas las naciones y de todos los estados existentes al que se le cuestiona su legitimidad de existencia. Es algo increíble, es absurdo, pero es real. Entonces, en eso yo no admito ningún tipo de fisura en cuanto a mi lealtad absoluta y a la legitimidad específica de que exista un hogar nacional judío, que Israel es el Estado judío, con independencia que evidentemente puedan y deban vivir minorías y que tengan todos los mismos derechos que los ciudadanos judíos. O sea, el hecho de que sea el Estado judío no quita o no merma el hecho que al final sus minorías tengan los mismos derechos. Pero este es el Estado de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no solo somos una religión, somos una religión / nación.
cosa que es muy difícil para mucha gente de entender. Entonces, lo que decía es, uno, apoyo a la legitimidad de Israel inquebrantable. Otra cosa es ya lo que puedan ser los líderes, las políticas específicas o concretas del Estado de Israel. Mi manera de sentirlo es, yo no he sentido nunca una sensación de decir es que Israel se está equivocando de pleno en esto y es que no va para nada contra los principios del Estado de Israel, porque tenemos la suerte que es un Estado donde lo llamamos un Estado en realidad garantista, porque tenemos jueces y el sistema permite justamente que los líderes políticos, cuando la hacen, la pagan. Y creo que hay pocos estados en el mundo y pocos sistemas donde los políticos terminan tan rápidamente en la cárcel. Hemos tenido todo tipo de líderes israelíes que han terminado en la cárcel, desde por acoso sexual, por temas de corrupción, todo tipo. Entonces, ¿eso qué hace? Que aunque nos avergüenza, porque a nadie le hace gracia que eso ocurra, lo que demuestra es una sanidad por parte del sistema. El sistema no permite que haya impunidad. Y eso es lo que realmente nos da fuerza. En la Torá pone que la mejor manera de quebrar una sociedad es que haya impunidad. Porque una sociedad donde hay impunidad de una serie de miembros no es justa y por lo tanto no es duradera en el tiempo. Baruch Hashem, el Estado de Israel no permite la impunidad. Y yo es algo que me da muchísimo orgullo, ¿no? Entonces, el poder defender a Israel a capa y espada cuando veo cosas así, que la hacen realmente especial, pues me lo hace muy fácil. También le voy a decir una cosa. Hay un fenómeno muy interesante que ocurre en Israel ahora, como democracia occidental de valores, que no está ocurriendo en otras partes del mundo y que creo que vale la pena pensar. En general, en las sociedades modernas, las familias, cuanto mejor va la economía, tienen menos niños. Cuanto más laicas son, tienen menos niños. Y en Israel tenemos un fenómeno en el que las familias árabes, las familias muy religiosas, tienen una media de 8 hijos. Y durante muchos años, las familias laicas israelíes tenían pocos hijos. 2 como mucho. Y desde hace unos años la media ha subido al 3,1 de niños. ¿Y qué quiere decir esa cifra? Esa cifra en realidad está demostrando que los israelíes laicos tienen más niños a pesar de que la economía ha ido mejor en los últimos años. Y es una apuesta a la vida que hace la sociedad israelí, cosa que en el resto de Occidente no está ocurriendo. En el resto de Occidente, en especial España. En España en particular, en España, en Italia, etc. En países donde antiguamente la Iglesia Católica y la religión era muy importante, cuando la mujer ha entrado en el mundo laboral y cuando la economía ha florecido y ha hecho también que las familias quieran tener 2 salarios y ya hay menos tiempo para tener hijos, esos números han menguado de una manera increíble. Y en Israel ocurre el fenómeno contrario. Entonces, ¿por qué ocurre? Hay muchas teorías al efecto, pero es una cosa muy interesante y que demuestra la apuesta clara por la vida que hace la población israelí. Tanto la religiosa, tanto las minorías que viven en Israel también, como la propia parte laica de la sociedad israelí. Usted también es un defensor de la sociedad y de su comunidad contra el antisemitismo. Hemos leído una carta que usted publicó en El País contra un personaje ahí. Sí, la palabra personaje es buena. Es un personaje verdaderamente vergonzoso para cualquier español, porque Antonio Gala, que fue un escritor muy bueno y muy conocido durante 40 años, que ya está totalmente en una fase, yo diría que prácticamente tiene senilidad, pero el problema no es eso. El problema es que tiene mucha maldad en lo que escribe. Y lleva años escribiendo artículos en un periódico muy importante de tirada nacional que se llama El Diario del Mundo, y cada vez son más violentos y antisemitas sus artículos, ¿no?
Entonces nosotros como comunidad judía decidimos personarnos y denunciar su último artículo, que desde entonces no volvió a escribir, un antisemita. Y fue particularmente violento porque en ese artículo mencionaba el hecho que los judíos en realidad nos merecíamos todo lo que nos había ocurrido en nuestra historia, que algo habríamos hecho para merecérnoslo. Y por lo tanto ahí llegamos a un punto en que yo personalmente decidí que, aunque España tiene un sistema jurídico que permite una libertad de expresión prácticamente total, lo consideré una incitación al odio y a la violencia y decidimos ir en lo legal. Y el tema se está analizando en los juzgados y veremos si lo justo y lo correcto impera y conseguimos que este señor no tenga derecho a decir cosas así, porque son barbaridades. Hay diferentes tipos de sanciones, pero yo le voy a decir una cosa que a mí me sorprende específicamente. Que alguien como él sea antisemita, cuando el mundo de la literatura siempre los judíos han aportado una riqueza increíble, que alguien como él, que es gay, reconocido, y que el único lugar en Oriente Medio donde uno puede ser gay y vivir es Israel, y él sea antisemita, anti-Israel de manera tajante, me parece que es una cosa que no solo demuestra no ser consecuente, pero también hay un elemento de maldad muy específico en sus escritos, ¿no? Por lo tanto, esperamos que el peso de la ley recaiga al máximo sobre él y que sanciones económicas, y si pudiera ser alguna sanción adicional, estaríamos encantados, porque nosotros debemos garantizarnos que el límite de la libertad de expresión esté justo en el inicio de enarbolar el odio y la incitación a la violencia. ¿Se debe de luchar en la diáspora contra el antisemitismo de frente o se debe de luchar? Siempre de frente. ¿O se debe de luchar? Siempre de frente. ¿A escondidas o por Siempre demás? de frente. Hay una cosa que se utiliza en terminología americana reciente, que fue una frase del presidente Obama que decía "leading from behind". Yo no creo en esa frase. Yo creo que hay que estar leading from the front, siempre. Eso no quiere decir que uno no tenga una política de alianzas con gente que piensa como uno, pero siempre muy abierto y siempre explicando por qué. Nosotros los judíos, ¿por qué apoyamos al Estado de Israel con esa claridad? Porque es un Estado legítimo, porque es el Estado nacional judío, porque el pueblo judío, después de 2000 años de exilio y después de haber estado siempre con una identidad judía propia y con todas las aportaciones a la civilización humana, ¿cómo no va a merecer un Estado? Lógico. Y nosotros tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos, pensamos y demás. Y los valores que conforman la civilización occidental son valores que son judeo-cristianos. Y por lo tanto, no tenemos que tener ningún complejo en hablar de esos valores. Si uno habla con un sindicalista, por ejemplo, hay que explicarle claramente que los derechos del trabajador que se tienen nacen de la lucha de judíos que, a pesar de no ser religiosos, esos propios judíos que lucharon por ello, lo tenían grabado en sus mentes, que el ser humano merece descansar, merece un día de descanso. ¿Y de dónde viene eso? Del Shabbat. Y muchos de ellos ni lo planteaban como un elemento religioso, pero consideraban que los seres humanos, frente a las bestias de carga, claro que merecen. Y lo mismo también para la Shemitah, el poder tener hasta un momento de descanso para la tierra, que es algo lógico. Bueno, todo esto son valores judíos y hacen parte de nuestro concepto moderno de la civilización occidental. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo y transmitirlo, siempre claramente y siempre de frente. ¿Cómo vivió la comunidad española la reciente guerra de Gaza? Con mucha preocupación, con mucha frustración. Yo tuve la suerte de participar en unos viajes organizados por el World Jewish Congress y por Taglit, Birthright, y para mí fue un privilegio el poder estar en Israel en esos momentos. Tenía familiares míos que estaban. Fui a Sderot,
fui a Shara Negev, estuve en Sikkim, que es el kibutz donde intentaron entrar los buceadores de Hamas. Y en Sderot estuve en el colegio, que es un búnker en realidad, donde los niños aprenden, y nos hace ver lo que es realmente la vida en el sur de Israel. Y sinceramente, nuestra causa es legítima donde las haya. No es de recibo que haya gente que quiera matarnos y que nosotros tengamos que esperar del mundo que no quiera que nos defendamos. Eso es inaceptable. Entonces, la comunidad judía per se fue muy activa en el hecho de decir a los medios de comunicación que no es normal que jamás tirase misiles contra la población civil israelí, que no es normal que hubiese túneles que se hubiesen construido con un objetivo además de atentar en Rosh Hashanah con miles de terroristas de Hamas, que no era normal secuestrar a 3 chiquitos israelíes y asesinarles. Por cierto, como la comunidad judía, una de las cosas que hizo en Madrid fue dedicar una serie de equipamiento a los 3 niños judíos secuestrados y al niño árabe secuestrado y asesinado también. Porque para nosotros cualquier persona inocente, civil, a la que le ocurra una cosa así, es una víctima. No es porque sea judía o musulmana o drusa. Hubo una serie de donativos que se hicieron recientemente de mesas de ping-pong y cosas relacionadas, y entonces le pusimos el nombre de los cuatro chicos. A Israel. Específicamente mencionando, no, en nuestro colegio. Ah, en el colegio. Para que nuestros niños sepan que no solo nos es importante la vida de los 3 niños secuestrados, pero también del niño árabe Mohammed, que fue secuestrado. Para que quede claro que, igual que la justicia debe aplicar de manera completa, también en nuestro caso. Nosotros tenemos muy claro que un niño al que se le secuestre y se le asesina no entra en nuestros valores judaicos. Hay una cierta maldición acerca de que un judío vuelva a España. Se cuenta que es una como prohibición. Bueno, sin duda lo he oído. También debería ser aplicable a Alemania. También debería ser aplicable a Polonia. Si me apura, casi a toda Europa. Y no sé cómo responder a una pregunta de ese estilo. Yo en mi caso tuve la suerte que mis padres salieron de un país árabe, de Marruecos, en el año 64 para instalarse en España, en un país que estaba en un proceso de transición de una dictadura a una dicta blanda, con Franco ya en otra época. Franco tuvo una relación dual con el mundo judío. Por una parte fue socio del Eje, una cosa terrible, pero por otra dejó transitar 50.000 judíos que salvaron sus vidas gracias al tránsito por España. Por otra parte, los diplomáticos españoles ayudaron a salvar judíos durante la Shoah en países como Hungría o en la propia Salónica. Pero no fue política de Estado, fue política de sus diplomáticos. Entonces, hay una historia compleja. Pero yo creo que España es un país muy hospitalario, muy acogedor, donde a la gente le gusta la vida. Y el problema que tenemos muchas veces es la ignorancia que hay, y sobre todo en temas judíos. 5 siglos sin judíos, sin que la mayoría de los españoles conozcan a un judío, pues ha hecho que haya un judío imaginario que no se atiene para nada a la realidad. Entonces, yo cuando amigos míos me dicen, oye, ¿sabes qué? La mayoría de las personas que conoces que realmente nunca han visto a un judío en su vida, no se pueden imaginar lo que es un judío. Un judío es una persona normal, que es igual que un no judío en apariencias, en la manera de ser, etcétera, porque al final yo creo que también los judíos nos parecemos mucho a los países en los que residimos. Por ejemplo, Woody Allen no puede haber más neoyorquino que Woody Allen, y es un judío neoyorquino. Sigmund Freud pues representa la Austria intelectualmente potente, etcétera, y judío, ¿no? Y siempre sí, a lo mejor los judíos madrileños somos muy madrileños en algunas cosas, y lo mismo con los franceses, etcétera, etcétera. Entonces, somos capaces de
tener las características profundas de la sociedad en la que vivimos, pero también tenemos las características muy profundas del pensamiento judaico, con todo lo que implica, ¿no? Y eso es parte de nuestra fuerza, de nuestra identidad más clara y básica. ¿Cuál es el futuro de los judíos españoles? Es una pregunta muy difícil, porque los judíos españoles estamos ahora mismo en un momento complejo, porque por una parte tenemos la suerte que hay un revival positivo por parte de las autoridades en España, tanto en el gobierno central, en las regiones, en los municipios, de intentar conectar de nuevo con su pasado judío. Hay mucho interés en el turismo judío. Hay mucho interés en el turismo judío. Tenemos una cosa que se llama la red de juderías y que conforman varias decenas de ciudades que buscan justamente a reconectar con su pasado judío. Y en paralelo a esto, existe un fenómeno que cada vez que hay conflicto en Oriente Medio relacionado a Israel, los niveles de antisemitismo vuelven a resurgir, basados en ignorancia, en una manera de cubrir el conflicto por parte de la opinión publicada, terrible, y hace que la opinión pública tenga ramalazos antisemitas, no antisionistas, pero antisemitas. Entonces eso hace condicionar mucho lo que puede ser el futuro judío en España. Claramente el antisemitismo está en clara subida en el resto de Europa. Es un antisemitismo de extrema derecha, de extrema izquierda y del Islam. Hay que decir las cosas como son. Las comunidades musulmanas europeas, en su gran mayoría, son antijudías. Y eso es un problema que no es solo un problema de judíos, es un problema europeo. Y las leyes en Europa deben ser mucho más potentes en salvaguardar las propias minorías que vivimos ahí. Si no, en 20-25 años no habrá judíos en Europa. Así de simple. Hoy la representante de la Unión Europea sacó, después del atentado, dijo que era, que condenaba, pero que finalmente eso era el resultado de no tener pláticas de paz. Yo creo que comentarios así son comentarios apaciguadores hacia la parte palestina, y lo único que hacen es retrasar la existencia del Estado palestino. Yo le digo una cosa: si hubiera habido por parte palestina un Mahatma Gandhi que hubiese decidido luchar por los derechos de los palestinos, que son una nación creada nueva en los últimos 40 y pico años, y que se conformó en el rechazo al Estado judío. Yo recuerdo todo lo que he leído sobre los palestinos, que hace 70 años uno llamaba a un árabe de la zona palestino y se hubiese enfadado, porque los palestinos eran los judíos. La bandera de Palestina hace 75 años, si usted ve el Labús de hace 75 años, tiene un Magen David. No era Palestina, éramos los judíos, ¿no? El Palestinian Times o el Palestinian Post, todo ese tipo de publicaciones eran evidentemente de las comunidades judías. Ese pueblo que se ha inventado, unas poblaciones árabes que venían sobre todo del Velayat de Damasco y que se conformaron en el rechazo al mundo judío, pues para mí eso me preocupa mucho, que hoy, que todos aceptamos que existe una minoría árabe que se quiere llamar Palestina y que quiere tener unos derechos de autodeterminación, para mí es una cosa que yo estoy dispuesto a aceptar, pero lo que no me parece normal es que quieran un Estado de mayoría palestina de facto en Jordania, un Estado en Gaza, un Estado en Judea y Samaria, y que además lo que quieren de facto es que Israel se convierta en otro Estado de los palestinos. Entonces, ¿qué vamos a tener? 5 estados palestinos. Y habrá un momento en que habrá que poner un límite a las cosas, ¿no? Entonces, el problema es que Europa le consiente mucho a la causa palestina. Entonces, todo lo que pide la causa palestina parece justificable. Le voy a dar un ejemplo.
Abu Mazen y la Autoridad Nacional Palestina constantemente están enseñando imágenes en la televisión, en los medios de comunicación de la Autoridad Palestina, que incitan al odio, que incitan a la violencia, que hablan de mártires, ponen nombres de plazas y de calles en nombre de terroristas. ¿Dónde está la Unión Europea? Eso va en contra de los acuerdos de Oslo. ¿Cómo es que la señora Mogherini o la señora Ashton antes no dicen nada al respecto? ¿Por qué nos olvidamos de esto? ¿Por qué se aplican reglas de doble rasero? ¿Hay alguna razón? Para mí es obvio. Es como si tenemos dos hijos y a cada uno se le mide distinto. Hay uno del que se espera que sea un brutote, entonces yo a este le voy a aplicar una serie de reglas y al otro le voy a aplicar otra serie de reglas. Pero eso no es justo, porque como le volví a decir antes, las sociedades se tienen que medir por el mismo rasero. Todo el mundo debe tener las mismas condiciones de valoración de cómo se trabaja en una sociedad. Porque si hay unas reglas para algunos y unas reglas para otros, vamos a ver, los acuerdos de Oslo dicen que no se puede tener incentivación al odio. ¿Por qué se están violando? ¿Por qué se permite medidas unilaterales por parte de los palestinos? Porque Israel decide no hacer ninguna construcción adicional durante un año y solo al mes 10 de que Israel ha parado y que los palestinos rehúsan estar en la mesa de negociación, los palestinos dicen que quieren todavía más tiempo y si no, no van a la mesa. Han tenido 10 meses para hacerlo. Es una lista de competencias esto. ¿Por qué ocurre? Porque los palestinos pueden, porque han ganado la batalla mediática hasta ahora de los corazones de la gente y la mayoría de la gente no entiende que la causa palestina estaría mucho mejor servida con lo que decía un Mahatma Gandhi, que dijera: los palestinos a partir de ahora vamos a luchar nuestra causa con la no violencia. Eso sería lo ideal. Hoy, esta mañana, después del atentado barbárico, se estaban repartiendo dulces en las calles palestinas. No sé, ¿alguien espera a que Israel pueda hacer la paz con esta gente? Ojalá lo pudiéramos hacer, pero vamos, yo no lo veo. David, ¿cómo participar desde la diáspora? ¿Cómo colaborar México con España en esta guerra mediática? Yo te pregunto porque tenemos un sitio web que se llama enlacejudío.com. Sí. Y tenemos una misión. ¿Cómo podemos colaborar? Bueno, lo primero que es fundamental es conocernos mejor. Para la mayoría de los judíos españoles, México es un lugar donde hay una comunidad judía muy organizada, muy potente, pero muy desconocida. Y yo no sé lo que piensan los judíos mexicanos sobre España, si piensan de vez en cuando en España o no, pero la realidad es que todo camino empieza por un pequeño paso. Eso lo decía Confucio: cualquier gran epopea de un viaje tiene que empezar por un pequeño paso. Bien, el primer paso que es venir, conocerse, que las personas se conozcan, que se aprecien, que vean la utilidad en estar juntos. Y yo creo que los intercambios entre personas son fundamentales. Primero porque para mí, en mi experiencia de venir aquí a México, lo que he visto me ha dejado realmente sorprendido y muy positivo. Entonces, esto es una comunidad que ha sabido forjar una identidad sólida, muy sólida, y basada también en un amor a Israel, que es el que sentimos en España. Una comunidad mucho más pequeña, mucho más joven, pero deseosa de aprender. ¿Qué podemos hacer hoy en día? Pues en la causa de Israel, saber que somos muchos más de los que parece que somos. Y le voy a dar un ejemplo. En los parlamentos, en todo el mundo, hay personas que están a favor de Israel. Y si no se crean organizaciones en cada parlamento de amistad con Israel, resulta que cuando hay un problema, un conflicto, los parlamentarios que son pro Israel no se atreven a hablar porque, en general, los que hacen más ruidos son los anti-israelíes. Entonces, ¿qué pasa? Que parece como que hubiera una voz unísona en la que solo se habla en negativo de Israel. Si se trabaja en organizar grupos pro-Israel, al principio son 1, 2, 3,
y de repente son personas de diferentes partidos políticos y dicen, bueno, pues es que yo puedo estar en la derecha o en la izquierda o en el centro y podemos ser perfectamente pro-israelíes porque hablamos de valores. Y si eso se hace en México, se hace en España, se hace en Francia, se hace en Alemania, etc., al final la suma de cada uno de nosotros es mucho más potente de lo que somos individualmente, ¿no? Y entonces ese es el tipo de ejemplo que a mí me gusta trabajar en las relaciones de nuestra comunidad con otras comunidades. Decía Edmond Safra, el banquero filántropo increíble, brasileiro, sirio, libanés, gran judío, que 1 más 1 nunca es igual a 2. En general, 1 más 1 es igual a 11 en el mundo judío.